Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por permitirnos llegar a todos sus hogares y sobre todo invitarnos a los mismos al estar viendo una emisión más de Quien Resulta Responsable. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte, buenas noches. Federico Mayorga, muy buenas noches a ti y a todo México desde Cuernavaca, buscando a quien resulte responsable. Tengo un poquito de eco, producción, perdón. Pero bueno, vamos con las notas interesantes. Digo, es que tantas cosas que el día de hoy se dieron, que yo creo que generan eso, lo que es la vida, Carlos. Hoy se dieron a conocer fotografías de un niño rescatado recién nacido en Nepal, después de 22 horas del sismo, lo que obviamente nos indica que la vida se abre paso. Es algo especial, los milagros existen, sí, ¿no? Entonces me recuerda los niños del Hospital Juárez, y este bebé, bueno, pues causó gran emoción de entre los escombros que esté vivo. Son niños milagro. Son niños milagro. Niños milagro. Tienen una misión que no sabemos cuál será. Cuál sea, ¿no? Pero son niños milagros definitivamente, sí, como bien lo dices tú. Y esto, pues bueno, 22 horas después del sismo que sacudió ese país, el fin de semana causó furor en las redes sociales. Durante las últimas horas un equipo militar de Nepal había dejado la búsqueda en la zona, pero regresó después de escuchar el llanto del menor, según un diario. El niño, cuyo nombre es Sonit Agal, está en condición estable, sin ningún tipo de lesiones internas, de acuerdo a los exámenes iniciales. Ningún otro medio local ha confirmado de forma independiente el rescate y publicó fotos que muestran al infante sucio de polvo siendo levantado por soldados nepalíes de la estructura en ruinas. La situación de sus padres se desconoce. Otros medios locales han reportado rescate que puede ser llamados milagrosos, como los de una mujer atrapada durante 36 horas. Digo, esto es inexplicable, ¿no? Motiva, alienta, pero no hay una razón por qué unos sí o por qué otros no. No hay una explicación, eso es definitivo, no hay una explicación, porque definitivamente pues es algo muy... Va más allá mágico, de la simple comprensión. Muy mágico, ¿no? Sí. Y fíjate que en México, Carlos, el 65% de los penales son controlados por el crimen. Refiere un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. El reporte dado a conocer por la investigadora Elena Azazola indica que en el país existen 423 penales, de los cuales 406 son del orden estatal y municipal. En los penales existen motines, fugas, violencia, drogas, riñas, homicidios, prostitución, etc. El 65% de los penales padecen de autogobierno, es decir, el Estado no tiene el control sobre ellos, advirtió Azola en conferencia de prensa. Indicó que entre el 2009 y el 2012 se han fugado más de 1,000 internos, mientras que más de 600 presos han perdido la vida en las penitenciarías, en su mayoría estatales o municipales. El tema de la sobrepoblación en los penales, criticó que las políticas antidrogas y reclusión preventiva mantienen las cárceles al tope. Expuso que con el gobierno del expresidente Felipe Calderón fueron encarcelados 620,000 personas presuntamente vinculadas con el narcotráfico. No obstante, dio a conocer que unas 500,000 personas fueron liberadas por falta de pruebas. De 600 y tantos mil, 500,000 liberadas. 500,000. Altísimo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Error? No, ¿Manipulación? No, yo creo que fue una manipulación y mala integración. Mala integración, y además pues yo creo que era
la posición que tenía el expresidente Felipe Calderón en cuanto a sus daños colaterales. Quería única y exclusivamente generar expectativas para poderlas cacarear, ¿sí? Me acordé de Agustín Montiel, ¿te acuerdas? Que fabricaba delincuentes, las viudas. Por eso, pero vamos, todo esto se hacía, ¿no? Sí. Para que obviamente difundirlo en los medios de comunicación, como tu buen amigo, el productor, Genaro García Luna Productions. ¿Te acuerdas, así no? es. Entonces todo ello pues fue generando pues todas estas posiciones, ¿no? Todas posiciones en las cuales pues generó todo eso, ¿no? Si hay algo peor que no hacer su trabajo y tener privado de libertad en el sistema penitenciario mexicano, el culpable es fabricar delincuentes, gente inocente. Carlos, imagínate más de 500,000 gentes que, bueno, pues están libres, sí, pero en ese inter no nada más es el daño que le generan a la persona cuando la privan de libertad, si no se tienen los elementos, todo lo que genera alrededor, todo lo que el genera estigma, alrededor, y digo, es impresionante. ¿Y la reparación del daño de 500,000 de personas? Carlos, ¿usted disculpe? ¿Ay, perdón? Yo creo que ¿Ya con eso? Yo creo que ni eso. Ni eso, ¿eh? Yo creo que la gente, después de que sufre todo eso, ya lo que quiere es salir de eso y olvidarse. Sí. Pero ¿cuántos de ellos realmente pueden recuperar su propia rehacer vida? su vida, ¿no? Ya con el estigma. Expresidiario, secuestrador, narco, no sé. Independientemente, pero imagínate la situación familiar. Primero, la posición económica, porque si había algo... Se fue el proceso. Yo me pregunto, por ejemplo, de todos los policías que detuvieron en Iguala, en Chilpancingo, en Michoacán, que los mandaron a penales federales, pues obviamente muy retirados, cuando obviamente los jueces eran competentes porque pues eran los que conocieron del caso en primer lugar, que eran en Guerrero. ¿Qué pasa con esas familias que ¿Cómo se trasladan? Por eso, y que ganan, digo, el abogado, la estancia, Carlos, las copias. ¿Dónde? ¿Cómo? Digo, porque tienen cuando son penales federales, en la Ciudad de México pueden hacer un enlace por medio de videoconferencia una vez al mes, una cosa así. Sí. Pero imagínate toda esta gente. La visita, simplemente verlo, decirle estoy contigo, ¿cuánto te cuesta? ¿Cómo? O sea, ¿cuántas horas en autobús a Nayarit, por ejemplo? Lamentablemente, y se habla mucho de toda la situación que se dio en el sexenio de Felipe Calderón y sus daños colaterales. Seguimos pagando. Pero eso sí, el señor haciendo colectas y cenas y todo para recolectar dineros para el castillo de Chapultepec con Elton John y... No, pero ahorita recolectando para la hermana. Ah, bueno, para Cocoa, haciendo campaña por Cocoa, ¿no? Ahorita haciendo campaña en Michoacán, cuando de Michoacán se olvidó. Completamente, y eso que es michoacano, ¿no? El hijo desobediente. Me quedé con la duda, a mí se me hace muy poco, honestamente, viendo la realidad, y hemos tocado aquí el tema de la readaptación social, que solo el 65% de los penales tenga un autogobierno o sobrepoblación. Se me hace que es mucho mayor, a reserva de unos pocos que son los centros federales de máxima seguridad, que sí hay protocolos muy distintos, cárceles distritales, municipales, estatales, de mujeres, de menores. Se me hace que es mucho más alto, pero habrá que revisar la cifra del 65%, ¿no? Sí, porque es muy difícil. Yo siento que es muy problemático lo que se está manejando, porque digo, no puedo entender, pero sí, definitivamente es como tú bien lo dices, Carlos, es más la situación que se está dando en los autogobiernos. Digo, los penales federales, bueno, es un régimen muy distinto, muy diferente, pero todo lo que son los estatales y municipales, el autogobierno existe, y eso está comprobado. Entonces, digo, si estamos hablando de que entre los estatales y municipales tienen el control del 80%, entonces... La cifra debe ser muchísimo más alta, y todo lo colateral que lleva a los negocios penitenciarios, ¿no? Que tú lo has denunciado con conocimiento, lo hemos hecho público, hemos tocado el tema de hasta dónde privar nada más de la libertad, tener a alguien encerrado, le ayuda a reconocer que es culpable en el caso de quien sí, Carlos, y quien no, el resentimiento social, Carlos, de que estoy aquí sin deberlo. Se ha dicho muchas veces que en la cárcel no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Es la mejor definición, y que son universidades del crimen también, son como, Carlos, como clichés, como lugares comunes, pero reales. ¿Cuál es la readaptación? ¿Cuál es? Yo me pregunto, ¿cuál es la readaptación? Porque al final de cuentas, digo, yo creo que ya es el momento de crear una reforma penitenciaria de fondo. Sí.
sustancial en todos los aspectos, en el cual realmente se les enseña a los internos que tienen que pagar una deuda con la sociedad. Digo, ese sistema acusatorio adversarial lo que trae supuestamente es más claridad, pero al final de cuentas, en ese inter, si las personas están por un delito grave, están privadas de la libertad, yo creo que lo importante es buscar la forma de que al momento que paguen su culpa con la sociedad, se puedan reintegrar. Pero lamentablemente, ¿cómo puedes reintegrar a una persona cuando en una celda hay reclusorios que tienen a 15, 16 hacinados, amontonados en un cuarto de 2x2? Es que son dos cosas. A ver, una persona, supongamos, que cometió un robo por necesidad, por gusto, por lo que sea, ¿va a cambiar su actitud ante la vida y reconocer el crimen porque está encerrado 4 años? No. Hay un rencor, acumula odio. Ante la sociedad, ¿no? Ante la sociedad, no hay un proceso, perdónenme. Ponerlo a trabajar, a estudiar, no a fuerzas que además no funcionan, no. Y luego, Carlos, pero yo cuando creo que sale... pero ya se tiene que hacer una reforma de fondo, donde realmente el interno, que está sujeto ya a un proceso, en esa etapa, tenga que realmente trabajar, tenga que realmente estudiar. Lo que pasa es que no los pueden obligar. Que sea autosustentable. Hay que cambiar la ley no lo permite. Pero se tiene que modificar porque lo que se busca es una readaptación social. Ponlos a trabajar en las carreteras, por ejemplo, vías de comunicación. Yo creo que no hay el personal penitenciario para ello. Pero eso requiere entonces una reingeniería del proceso. Sí, pero ve, por ejemplo, diferentes penales en diferentes partes del mundo. Un brazalete electrónico, donde vayas, te encuentras. Y no le cuesta al Estado. Exacto. O sea, el que quiere el brazalete, pues tendría que pagar el costo de la renta del brazalete. Y bueno, vamos. La polémica de la carta de no antecedentes penales. Pues por ejemplo, en el Distrito Federal ya no te la solicitan. Por ejemplo. Pero es otra reforma que necesitaría tener una universalidad en todo el territorio. ¿Estás de acuerdo? Sí, lamentablemente. Porque si no, ahí traes el estigma. Son cosas que son... Ahí traes el estigma. Bueno, muchos saludos a Sinaloa. Quiero informarles, hoy me habló la maestra Florencia, fueron a la junta, que les indicaron que la semana que entra, pero que estuvieran tranquilos para lo que es el desfile del 1 de mayo. Que no hicieran ruido. Que le bajaran un poquito. Digo, de acuerdo a lo manifestado por el presidente de la Junta allá en Culiacán. Saludos a todos. Se habla de que la próxima semana, vienen ya los... Se liberan los recursos, ¿no? Eso es lo más importante. Yo digo que hasta no ver, no creer. Claro. Pero mientras, yo les agradezco toda la documentación que me está llegando al programa. Digo, ya me llegaron nóminas, ya me están llegando algunos tabuladores. Estoy esperando por ahí también unas facturas, pero aquí están escuelas preparatorias, las plazas, los nombres. ¿Quién crees que se encuentra como director C? La hija de Héctor. Sevilla Cuen, ¿o qué? La hija, sí, claro que sí, es Cuen Díaz. Como que es un apellido muy consistente, ¿no? Recurrente. También está su sobrina. Está el hijo del rector Guerrero Corrales, con Eulogio como director general. No hay nepotismo ahí, no aplica en las universidades el tema del nepotismo. Es de gente de Santuaz académico, ex vicerrector de la zona sur, sigue cobrando por honorarios profesionales. Bueno, aquí todo queda en familia, pues. Nos está llegando todo. En un par de familias. Ex secretario general también por honorarios. El ex vicerrector de la zona norte, ex candidato a la rectoría, ex candidato a la rectoría, López Beltrán Fidencio, nos llega todo. López Hernández Ramón Florencio es director general, tiene 10 años en el cargo y actuando también cobra por honorarios profesionales. Digo que eso sería interesante, ¿no? Ya estamos. Además de estar en nómina, cobran por honorarios. Así es. Más bonos, más estímulos. Es que, mira, hay sueldos mensuales, por ejemplo. Más quinquenios, más productividad. Aquí habla, por ejemplo, de la zona centro, te hablan, obviamente, de jefe de departamento que te cobra 21,000 pesos, hasta el sueldo mensual de rectoría de 52,000 pesos, más aparte los bonos. Todo lo demás. Eso es de zona centro, ¿no? Dirección general, pues te cobra 34,000 pesos, más aparte
los demás beneficios. No, bueno, aquí estamos. Y más adelante vamos a tener una charla con Juan de Dios Mesa, que es candidato a diputado federal por Sinaloa por el PT, pero también encabeza a los compañeros jubilados de la UAS en la zona sur. Pero antes tenemos noticias. Nos vamos a la nacional, vamos a las notas nacionales. Fuerte lluvia anega casas y vialidades en Oaxaca. Una fuerte lluvia registrada la noche del martes dejó inundaciones en viviendas y vialidades en diversos puntos de la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados, así como la caída de unos 5 árboles y la suspensión de servicios de energía eléctrica en algunas zonas. La caída de árboles dañó vehículos y las líneas de los postes de la Comisión Federal de Electricidad, lo que provocó que la zona del Pueblo Nuevo, San Andrés y San Pedro Ixcatlán, Atzompa y San Jacinto, Amilpas, se quedarán sin el servicio. Personal de la Cruz Roja de Oaxaca y de Protección Civil Municipal atendieron a los afectados por estas contingencias. Las autoridades no reportan lesionados en las zonas afectadas por las fuertes lluvias. Obras de infraestructura elevan la competitividad del país, dice el presidente de la República. El presidente Enrique Peña Nieto pidió a los mexicanos no tener temores y refrendar su compromiso y fe en sí mismos ante el proceso de transformación que vive el país. Acompañado por el ingeniero Carlos Slim, el mandatario advirtió que si bien en algunas partes se enfrenta resistencias ante los cambios que se impulsan, se debe reconocer que en la mayor parte del país las reformas van y se están concretando. Al inaugurar el libramiento de Mazatlán, que construyó un grupo ideal perteneciente a Carso, subrayó que a la política hay que darle su valor, pues invariablemente se hace presente en cualquier episodio de la historia de la humanidad, con la capacidad para transformar, resolver y generar soluciones para una sociedad. Señaló, hoy nos ocupamos precisamente de hacer una política, un instrumento de transformación, de cambio positivo para México, dijo el presidente. Señaló que en episodios del pasado, los mexicanos llegaron a dudar de ellos mismos. Tuvimos inquietudes ante lo incierto que hubiese sido entrar a competir con las economías y hoy México forma parte de una economía global, dijo el presidente. Función Pública lanza 4 acciones contra la corrupción. La Secretaría de Función Pública puso en marcha 4 acciones para prevenir la corrupción y evitar el conflicto de intereses, entre las que están las reglas para que 206,000 funcionarios emitan su declaración patrimonial y de conflicto de interés. En entrevista, el secretario Virgilio Andrade dijo que los funcionarios tendrán que informar quiénes les vendieron los últimos inmuebles, si el servidor público es dirigente en una empresa o organización filantrópica y si es accionista o celebró algún convenio que implique un beneficio económico. Explicó que los 206,000 funcionarios podrán decidir si hacen pública o no su declaración de conflicto de interés, pues no es obligatorio. Ahora en la reforma constitucional, el sistema anticorrupción y de transparencia, se mantuvo el régimen que si el servidor público decide o no en hacer público todos sus datos, dijo. Otra de las acciones de la Secretaría de Función Pública es un registro de servidores públicos que intervienen en contrataciones y una lista de los proveedores sancionados por el gobierno federal y las causas. Con todo esto, dijo Virgilio Andrade, se está luchando para acabar con la corrupción y el conflicto de intereses entre funcionarios que tengan altos cargos. Gracias por continuar con nosotros aquí, quien resulta responsable. Hola, buenos días. Para preguntar, denunciar una funeraria que lava y deja correr el agua en la calle. Los olores son muy fuertes y provocan náuseas. Esto está pasando en Tlaquetenango. No sé qué pasa, creo que no está muy bien amparado porque nadie hace nada. El motivo de escribirle es pedirle orientación donde podemos acudir. Sin más por el momento, me despido. Pues yo creo que entre la Secretaría de Salud. Claro, es un tema de salubridad. Don Ernesto, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de cada una de las dependencias administrativas, desde la rectoría hasta las escuelas preparatorias más lejanas, los directores cobran una plaza por honorarios profesionales, lo que no se sabe es cuánto asciende el sueldo por dicha plaza, pero se sospecha que el monto es canalizado por el PAS. Hay dependencias que hay más de uno de los que cobran dicha plaza. En un momento, en el primer estudio de la plantilla de la UAS, que data de 1986 a 1989, dicha nómina se sabía que existía, pero nadie daba información y se le llamó, es un estudio, la nómina de la cuarta dimensión. Pues perfecto. Dalia, buenas noches desde Toluca, saludos a todo el estado de México, a todo Toluca. Dice, los del PRI tocaron a mi casa pidiendo mi credencial por una despensa y andan en el seminario haciéndolo. También el PRD, también en Morelos, en el municipio de Cuernavaca, los delegados que le llaman de
colonias, andan tocando puerta por puerta donde piden la credencial de elector, se apuntan los números de la credencial del elector y tienen que firmar un documento, y obviamente pues eso pues genera algunos recursos para los delegados. Sí, será claro. por compra de votos. Porque ellos van y dicen, yo ya sé cuántos, te vendo el padrón, te vendo... ¿Será por compra de votos? Pues se está tipificando, se está configurando el asunto, ¿no? Digo, son tantas cosas, tantas cosas que se pueden pensar, y chanchullos. Dicen, felicidades por su programa tan profesional, tan lleno de ética. Gracias por su aportación en la solución de algunos de los problemas que hoy tenemos los trabajadores de la UAS en su conjunto. Espero saludarlos, gracias. Se tiene contemplado que estos días salgan los primeros cheques de los jubilados. Lobo Plateado, qué buena noticia, Joan Federico y Carlitos Félix. La verdad que eso es un logro de ustedes, ya que sin su valiosa ayuda jamás lo hubiésemos logrado. En nombre de todos mis compañeros universitarios y el mío propio, Oscar Camacho. Cuando salgan los cheques, platicamos, nos apapachamos y nos agradecemos. Sí, claro, ahorita pues bueno. Ahorita seguimos empujando para que cumplan los compromisos. Así es, digo que realmente pues también en este caso, si cumplen, bueno, el gobierno va a hacer lo suyo. Tendrá que, ¿no? Tendrá que hacer lo suyo. Y bueno, ya podremos decir otras cosas, eso esperemos, que sean para bien. Marta Alicia, esperamos también los resultados positivos a quienes nos quitaron el estímulo a la permanencia. También es otro pendiente. Lamentable la doble moral que manejan los partidos, Georgina Castillo, como lamentable que permitan tanto spot, termina uno por aborrecer las elecciones. Van a ser 11.400.000 spots en 46 días de campaña. ¿Sabes qué, Carlos? Digo, yo creo que sí es muy lamentable porque, digo, al final de cuentas, digo, si tú sumas el tiempo aire, lo que cuesta económicamente, lo que se le quita, vamos, porque al final de cuentas... Al concesionario. Sí, son concesionarios y ellos, o sea, todos pagamos. Venden tiempo aire. Exactamente. Publicidad, entonces, mensajes, el tiempo aire se paga. Pero aparte en tiempos oficiales y por aparte eso, el 17%. Pero vamos, esa cantidad... Digo, es impresionante lo que le quitaron de ingresos. Que tú podías acceder de manera Pero a ver, si aparte sumas esos 5.600 millones de pesos de las elecciones, todo lo que va a salir en spot, estás hablando de casi 12.000 millones de pesos. No, es una locura lo que se gasta en la democracia más cara. ¿Sabes qué es lo más triste? Nada que nos lleve a decir esto que está diciendo la confianza. Tal candidato, vale la pena. Sí, no se deje llevar por el colorcito, por el jingle, porque está muy bien hecho el spot. No. La propuesta, el contenido, de dónde vienen, declaración patrimonial, declaración fiscal y declaración de conflicto de intereses, entre otros indicadores, ¿no? Pero lamentablemente te voy a decir una cosa. Mira, hoy el problema que tienen los partidos políticos, fíjate, me da mucha risa cómo los ves en el Senado, en la Cámara de Diputados y todo, de repente terminan de votar, se sientan a hacer sus negociaciones, todo bien, se suben y empiezan aquí, allá, a aventarse unos a otros, y afuera todos están mandados y todos son empleados de nosotros. Fíjate. Además, y todos lo que buscan es para acá. Entonces tenemos que ir avanzando en esas figuras, que terminar con el fuero, terminar con las canonjías, con los privilegios. Ese es un mecanismo que debe ser simple. Sí, pero tiene que modificarse porque toda la ya ley. existe, ya está ahí una figura. Después de la pausa tiene que modificarse toda la ley. Vamos a la pausa y continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por confiar en nosotros. Despertaron la inspiración. Sí, pero fíjate, fue una de las cosas. Hoy me encontré al candidato a diputado federal, Matías Nazario. Estaba yo con Germán Sandoval, ex administrador de Caminos y Puentes Federales en la época de Germán Carvajal. Sí. De don Gustavo Carvajal. Y lo que les estaba comentando es que realmente yo creo que todos como ciudadanos ya no vemos un político que tenga esas virtudes y esas cualidades, ¿sí? Hoy ya como ciudadanos, todos los políticos y todos los partidos políticos están con tache,
porque, digo, es como te lo decía, ¿cuánto cuesta un piso en el Hotel Regis? Más que la Casa Blanca. Así es. Más, Así digo, es. del Hotel Regis, digo, un apartamento en el Regis, te cuesta más que la Casa Blanca. Ya viven muchos políticos de izquierda. Y ve los spots. Y azules también. Sí, claro, y ve los spots y te ríes. Y te ríes y dices, caramba, esa doble moral que manejan todos los partidos políticos es lamentable. Tenemos en la línea a mi buena y estimada amiga, lástima que ya no me habla, ya no me quiere, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Estamos enlazando a Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, es la ombudsman, aunque sea una mujer muy valiente. Del Estado de Morelos. Para platicar acerca, hace rato que abordamos el tema de los centros de readaptación o reinserción o como le quieran llamar, las cárceles, ¿cómo se encuentran? Ella que tiene acceso, ¿qué recibe de denuncias? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuáles son los vicios ocultos, los vicios visibles, los autogobiernos, el hacinamiento? ¿Ya está en la línea? Ya tenemos en la línea. Lo voy a repetir, Lucerito, porque no me gusta que no me escuches. Dije, ya tenemos en la línea al ombudsman del Estado de Morelos, la presidenta Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, mi amiga que ya no me habla, pero bueno, yo siempre yo dije, con el gusto, es que el amor acaba, ¿no? Yo siempre con el gusto de saludarle. Lucerito, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. Bien, gracias, Federico. Al contrario, agradecerte siempre este espacio. Y no, ¿cuál? Al contrario. No, ya no me hablas, digo, ya no me hablas, ya. Algo tengo que hacer para conquistar nuevamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tú sabes que yo soy tu fiel admiradora y que siempre estoy al pendiente de tu programa, que siempre estamos escuchando todos los comentarios que haces y todos los temas para nosotros son importantes y cuando nos toca participar lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño, pero sabemos que tú estás trabaje y ahí estás siempre respaldando la Comisión de Derechos Humanos cuando lo necesites. Oye, amiga, te voy a pedir un favor. Necesitamos que nos tener en contacto también con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, porque de veras hay unas cosas tremendas y parece, digo, no quiero pensar que el ombudsman de Sinaloa esté a modo del gobierno, digo, porque así se rumora, pero eso lo platicamos. ¿Tú puedes ser el enlace, presidenta? Sí, podemos ser el enlace. Nosotros estamos dentro de la Federación de Organismos Defensores de Derechos Humanos y en esa federación se reúnen todos los presidentes. Este mes de mayo nos toca la reunión de la federación coincidentemente y podemos hacer algún vínculo para poder platicar con ¿Dónde es la sede? ¿Dónde se van a reunir? En el Distrito Federal, en México, va a ser también porque llega pues nuestro ombudsman nacional que está recientemente nombrado, el licenciado Luis Raúl González Pérez. Entonces se va a hacer en el Distrito Federal y pues lógicamente pues va a ser una oportunidad muy importante para poder convivir con todos los presidentes y saber los puntos. Se suben trata de personas, migrantes, seguridad, violencia a la mujer. Se suben 7 temas que son ejes rectores de la agenda nacional presidencial y son los temas de derechos humanos que se van a comentar por cada uno de los estados. Nosotros también vamos muy preparados en los temas que nos están pidiendo y llevamos la información estadística de Morelos. Qué bueno, qué bueno. Sí, fíjate que nosotros estuvimos transmitiendo hace unos días desde Sinaloa y tenemos ahí un pequeño problemita con todo lo que han hecho con los jubilados, con los administrativos, problemota, ¿no? El abuso de autoridades, no, de veras, qué tristeza nos da. Entonces, y dicho por ellos, no es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, pues no nos pela, no nos hace caso, no nada. Cuando aquí vemos que sale una información, inmediatamente se levanta queja por parte de... Bueno, es que nuestra presidenta sí es movida y todo. Sí, hay que ver qué sucede, pero sí, vamos a buscar tu apoyo para ese enlace, para tener ahí el apoyo, que se actúe con legalidad, y si no, pues hablar directamente con el ombudsman nacional, porque pues sí, es algo que tiene que ver con todos los jubilados, y que es un tema... Sí, estuve monitoreando, estuve viendo tus mensajes que tú subías por Twitter, por Facebook. Y la verdad, pues sí, es muy difícil todas las problemáticas que se ven y las comisiones somos un parteaguas importantísimo, ¿no? Y no se puede estar coludido con gobierno, no podemos permitir la impunidad, no podemos... eso es lo que yo creo, ¿no? Que nos demuestren lo contrario. Que nos demuestren lo contrario y ojalá me gustaría que nos demostraran lo contrario. Pero bueno, eso es de Sinaloa. Lucerito, fíjate qué coincidencia, estábamos dando lectura a un parte de la supervisión que se hizo en diferentes penales y los autogobiernos, y se habla de que pues lamentablemente el 80% de los penales y un 100% de los estatales y municipales están con autogobierno, y obviamente todos sobrepoblados, ¿sí?
los únicos que salvan son los centros federales como tal, pero lo que son reclusorios, cárceles distritales, municipales, todas están con un autogobierno de para menores. ¿Qué pasa, Lucero? ¿Qué ustedes hicieron algo en el estado de Morelos? ¿Qué encontraron? Sí, fíjate que tienes toda la razón. Esta es la Supervisión Nacional Penitenciaria, que invariablemente se realiza en todos los penales. Se escogen alrededor de 4 penales por estado y es como se llenan unos formatos que se entregan tanto al personal de custodia, al personal administrativo, a los internos, a la población interna, a los directivos, a los jefes de reinserción o coordinadores. Y lógicamente el vaciado de esto salen las calificaciones de la Supervisión Nacional Penitenciaria. Y hemos coincidido que desafortunadamente seguimos con los mismos vicios y los mismos problemas de nuestras cárceles, que es la sobrepoblación, el hacinamiento, el no tener separados sentenciados con procesados, su estado de criminalidad tampoco está todavía peligrosos, definido en nuestras cárceles, conviven todos con todos, las cuestiones de la visita íntima, el autogobierno, la prostitución. Sí, hay muchas circunstancias que realmente han sido focos rojos en el estado de Morelos. Tenemos una grave problemática. Esta vez hubo muchas riñas, muchas fugas, situaciones delicadas de decesos dentro de los penales, la cuestión médica también, la escolar dentro de los penales. Son muchos rubros los que se manejaron para que nosotros pudiéramos constatar que nuevamente el estado de Morelos es un foco rojo en cuestión de nuestros penales. No hay una cuestión de la reinserción social, entonces muchos salen y delinquen nuevamente y por delitos mucho más graves son ingresados. No hay un seguimiento cuando salen de dónde van estas personas que estuvieron presas. Ahorita recientemente tuvimos incluso un curso de capacitación por el SUJA en la Comisión de Derechos Humanos para podernos entregar unos manuales y poder ver cómo va a funcionar esta casa de medio camino, que no sé si ustedes tienen conocimiento que pues están tomando estas medidas para que cuando salgan los menores infractores, cuando salgan del CEMPLA, se les pueda dar seguimiento de qué es lo que van a hacer, dónde van a estar, darles un refugio y no regresen a situación de calle. Pero ahí hay que tener mucho cuidado, porque al final de cuentas el hecho ya de obtener su libertad de ellos, cuando cumplen su sentencia, obviamente salen y están automáticamente en libertad para ellos irse donde ellos quieran. Sí, si ellos, entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado porque es un hilito muy delgado. Digo, obviamente se habla como un refugio, pero al final de cuentas ese refugio sigue siendo, de alguna manera supervisado por la autoridad, quiero pensar, y bueno, hay que ajustar algunos detallitos porque al ratito se habla de que también están pagando condicionados. Están condicionados o están pagando una doble penalidad, ¿no? Sí, pues mira, es hacerle entender a los jóvenes. Estos lugares o estos albergues, pues lógicamente sí tienen un monitoreo por parte de la autoridad, como ustedes refieren, pero son a puertas abiertas. Los jóvenes entran, salen, van a la escuela, Lucerito, regresan. A ver, te interrumpo. ¿Qué te parece si vienes mañana al programa y me lo platicas todo aquí directo? Claro que sí, con muchísimo porque gusto. yo creo que sería más interesante porque eso es un tema que tenemos que, sobre todo, paso a paso, y también qué va a pasar con la readaptación social. Ese es un problema, la readaptación como tal. Sería muy importante que yo les pueda platicar que ya vienen las nuevas fechas de la Supervisión Nacional Penitenciaria, que les pusiera en sus manos cómo van a ser los nuevos formatos, los rubros que se van a calificar en Morelos, y pudiéramos platicar ese tema. Con mucho gusto, de Entonces, ¿te vemos aquí mañana en el estudio? Claro que sí. Bueno, Lucerito, entonces nos vemos aquí el día de mañana. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, la Opusman del Estado de Morelos, estará mañana aquí con nosotros y continuaremos con esta entrevista. Es que fíjate que es mucho el tema, entonces me gustaría dedicarle un poquito más a profundidad, porque volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la readaptación? Nula. Yo soy un escéptico, lo he dicho, Carlos, en público y en privado. No nada más tú, yo creo que somos muchos los que pensamos que no existe la readaptación como tal, simplemente el hecho de que lleguen las vejaciones, etcétera, todo ese tipo de cosas. ¿Cuál va a ser la readaptación? ¿Cuál es? En el papel está muy bien, ¿no? Te van a enseñar un oficio, te van a educar. A ver, pero ¿cuál es el oficio? Tampoco. Carpintería, repujado. Espérame tantito. A extorsionar vía telefónica, a dirigir a las bandas desde el interior del penal,
vamos, extorsión, vamos. Esa es la cruda realidad. Eso es lo que realmente... Esa es la verdad. Sí. Entonces, si se quiere maquillar, bueno, el maquillaje... Maquillar es un halago, ¿no? Sí, pero acuérdate que hay maquillaje bueno y malo. Esto es cirugía plástica, no sé, tiene otra connotación. No, tiene que modificarse la ley. Yo creo que ya la ley ya tiene que modificarse. Sí. Digo, ¿de qué te sirve que aumenten las penas a 60, cadena perpetua? Sí, o que cadena perpetua. No tiene caso, mientras que no se busque realmente una readaptación. Y por eso hay gente que dice, ¿por qué nos cuesta tanto mantener a los reos? Mejor pena de muerte, o trabajos forzosos, o forzados, en fin, hay mucho tema de fondo, ¿no? De fondo. Las Islas Marías se convirtió en un penal modelo, están en semilibertad. Bueno, creo que es ahorita el que tiene el que más se defiende, ¿no? Más se defiende, un esquema más noble. Pero al final pero cumple cuentas, su misión. O sea, la estadística, ¿cuál es la reincidencia? Acuérdate que ahí en las Islas Marías, Carlos, el conjunto que tienen, el proyecto que tienen, es que llega un momento en que la familia puede cohabitar en lo que es en la isla. Tienen obviamente escuelas, tienen servicios médicos. Entonces es distinto, claro. Vamos, porque ya los hijos no están separados de su padre. Ese es otro. Entonces ya hay un crecimiento distinto. O sea, sí es posible un esquema, Carlos, distinto. Sí es posible. Yo siento. ¿Qué falta? Voluntad por parte de las autoridades. Habiendo voluntad, cambias el esquema legal, obtienes recursos. La propia industria penitenciaria podría permitir que fueran autofinanciables. Pero hay fugas, pero hay negocios, pero hay moches, pero hay entres, pero hay la propia industria. Por eso el autogobierno, Carlos. Sí, y esa es otra cosa, ¿no? Tú pagas por no trabajar, tú pagas por no hacer página, tú pagas por protección, todo cuesta. Imagínate, tienes que pagar por protección dentro del penal. ¿No se te hace absurdo? Vamos a un corte y continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Es que seguimos hablando de este tema que de veras es sorprendente cómo va generando todo este conflicto y realmente se ha olvidado la penitenciaría, las penitenciarias estatales en muchos de los estados. Digo, las federales, obviamente la infraestructura que se metieron en los penales federales sí fue bastante fuerte, se metió mucho dinero, prisiones de máxima seguridad, sí, pero el problema es que en las prisiones estatales tienes secuestradores, tienes homicidas, tienes delincuencia organizada. Oye, ahorita que estás hablando de delincuentes, me da mucha risa, y no tanta, esta información que tenemos en el reporte Morelos. Las organizaciones civiles, comerciantes del centro y transportistas aquí en Cuernavaca anunciaron la conformación de un frente amplio pro voto útil. Y aquí aplica esa frase de que quien no los conozca que los compre, ¿no? Sobre todo en el caso de los transportistas de Dagoberto Rivera Jaimes y compañía, en donde se han beneficiado durante décadas. Todos los gobiernos y todas las elecciones. Concesiones a cambio de movilizaciones o a cambio de no movilizaciones, promesas a cambio de incrementos, evitar la revista mecánica, no modernizar el transporte, falta de respeto de los operadores, no cumplen con los descuentos a tercera edad y estudiantes, cafres que prefieren, dicen, mejor acábatelo, mátalo, porque sale más barato la indemnización si se muere que si lo dejas dañado. O sea, entonces no me vengan a decir, por favor, que un voto útil cuando son los principales pillos y ampones, ¿no? Carlos, el voto compra voluntades, el dinero compra voluntades, y lamentablemente creo que esas elecciones no serán la excepción, y qué pena que te tengan que comprar el voto para que una persona llegue y se siente a la silla. Es lamentable. Sí. Pero bueno, es parte de... Tenemos en la línea al candidato Juan de Dios Mendoza López, candidato a diputado federal por el Partido del Trabajo en Sinaloa. Él se comunicó el día de ayer cuando estábamos nosotros transmitiendo, que él quería también, pues obviamente, la entrevista. Sí. Entonces, pues aquí estamos. Nos saludamos en la asamblea que tuvimos por allá con los jubilados. Aquí estamos. Así que saludos muy afectuosos. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. No, al contrario, nosotros agradecidos con ustedes por simplemente estar al pendiente del programa, y realmente nos encanta que la gente sea unida, que la gente tenga ese
ese coraje, esa fortaleza para buscar, obviamente, la legalidad. Pero bueno, ese es otro tema. Juan de Dios, tú estás como candidato a diputado federal, ¿por qué distrito? Por el 6º distrito de Sinaloa, el que abarca 7 municipios del estado y es el segundo más grande en todo el país, en extensión territorial. Sí. Elota, Cozalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, nada más. Así es, nada más, 7 municipios, así es. Bueno, tú hiciste una crítica del candidato de Movimiento Ciudadano que entrevistamos, porque pues dejó algunos temas al aire. Carlos Díaz de León. Exactamente, que dejó algunos preguntas, pues sin ser específico. ¿Realmente tú qué le ofreces a la gente para que vote por ti? Mire, a la gente, al pueblo de Sinaloa, no le hacemos ninguna promesa en vano. Lo único que le aseguramos que vamos a luchar en el Congreso de la Unión precisamente para salvaguardar los derechos de la gente más humilde. No vamos a aprobar ninguna reforma ni ninguna iniciativa que venga del Ejecutivo que lesione los intereses de la gente más necesitada. Juan de Dios, pero Juan de Dios, aquí hay un problema, porque no nada más eres tú un diputado federal, hay otros partidos políticos que generalmente son los que tienen el control del Congreso, y vamos, entre los partidos grandes se negocian y hacen los acuerdos entre ellos, pero siempre queda desprotegido el pueblo, el ciudadano, porque ya no confiamos en los políticos, Juan de Dios. Definitivamente, ya estamos hartos de los políticos. Yo en lo personal también le digo a mis compañeros, a los ciudadanos, a todo el pueblo de México, que ya basta de que tengamos a esos políticos poderosos económicamente, que solo vienen a buscarnos a las colonias, a los ejidos, a los campos pesqueros en tiempo de elecciones, que vienen a traernos dádivas, que vienen a traernos despensas, láminas, etcétera, y ya jamás los volvemos a ver. Yo soy una persona que viene del pueblo, yo me formé, mis padres fueron ejidatarios, ¿sí? Yo fui niño de la calle, mi padre, murió antes que yo naciera, y yo soy forjado en la lucha y he estudiado básicamente y conozco de lo que son los problemas de la gente más humilde. Fíjate nada más, Federico, uno de los candidatos del PRI señaló que visitaba las colonias y los pueblos para rescatar, saber qué es lo que necesitan y poder hacer propuestas en el Congreso de la Unión. Mi caso es diferente, nuestro caso es diferente. Nosotros siempre hemos vivido en el pueblo, somos gente del pueblo, conocemos las carencias y las deficiencias que tiene. Por eso te digo, nosotros tenemos propuestas, una serie de propuestas para la gente más humilde básicamente. ¿Y cuáles serían esas propuestas? Porque mira, podemos repasar propuestas de candidatos, es más, la del mismo gobernador de Maloba, el gobernador panista de Sinaloa, y bueno, muchas fueron propuestas. ¿Mandé? Empanizado. Bueno, pero vamos, son propuestas, y podemos hablar de muchos candidatos, gobernadores del estado que me pongas, y son muchas las promesas, pero ya cuando llegan y se sientan, híjole, lamentablemente se les olvida lo que es mandatario, ¿sí? Y se olvidan, ese es un problema triste, porque, digo, simplemente cómo se protegen para una reelección, pero no autorizan una revocación de mandato. Se cubren entre ellos. Entonces, sí, definitivamente. El hecho de que se dé la reelección, a mí en lo personal, no me parece lo más correcto. Yo más que nada estoy por la revocación del mandato. No es posible que elijamos a un presidente de la República y que a 1 año y medio esté funcionando de manera negativa, o bien a un gobernador del estado o a un presidente municipal. No es posible que tengamos que aguantarlo, por eso estamos a favor de lo que es la revocación del mandato. Claro. Hay un tema, Juan de Dios, que tiene mucho tiempo, que se vino a detonar otra vez por el tema de la superautopista Mazatlán-Durango, que tiene que ver con la afectación a campos de cultivo, a ejidatarios, que les expropian las tierras en aras de un bien de utilidad pública, las carreteras, las autopistas, pero o no los indemnizan, o les pagan muy poco, o de plano se las hacen cansadas. El problema de las afectaciones de las tierras en los comuneros y en los ejidatarios es un tema recurrente aquí en el estado de Sinaloa. Ya lo vivimos cuando la presa Picacho. Presa Picacho fueron afectados miles y miles de campesinos pobres
y fueron indemnizados de una manera muy bueno, entre comillas indemnizados, ¿no? Yo creo que les dieron limosnas, ¿no? Y yo creo que no está la gente para recibir limosnas. Y en el caso de la Mazatlán Durango es un caso similar. Fueron afectados grandes comunidades, propiedades de comuneros, propiedades ejidales, y no les quieren indemnizar, y es por eso que existe ese movimiento ahorita en las casetas de la Mazatlán Durango. Sí, no ha operado normalmente. Juan de Dios, ¿tú te consideras un candidato independiente? Mire, yo soy candidato por parte del Partido del Trabajo y les agradezco mucho al partido. ¿Estás afiliado al partido? ¿Perdón? ¿Estás afiliado o eres candidato independiente? Soy candidato del Partido del Trabajo, no me he afiliado a él, pero lo voy a hacer en forma inmediata. Entonces, ahorita eres candidato independiente porque no estás afiliado al partido. ¿No? Así es, no estoy afiliado al partido precisamente. Ok. Yo pregunto también qué se haría, porque hay muchos temas que lamentablemente en Sinaloa se han olvidado. Se les ha olvidado a los políticos, como ya van de salida, probablemente por eso se les olvidan. Sí. Digo, y no fueron cuando estuvieron haciendo campaña. Y lamentablemente, la situación del maíz. ¿Qué está pasando realmente y qué se va a hacer para ayudar a los campesinos? Precisamente quiero mencionarte que en el asunto de los campesinos, sobre todo entre los productores de maíz, han incrementado del año pasado a lo que es el diésel en un 131%, los gastos de electricidad en un 316%, el seguro de las cosechas en un 236%. Las semillas en un 66% y quieren incrementar el precio del maíz solo un 7%. Bueno, y creo que ya acaban de incrementar también el agua. Ayer se autorizó el incremento del agua para Culiacán del 30% y creo que están buscando en Mazatlán que se incremente el 80%. Lamentablemente la situación en cuanto al gasolina, diésel... Los canales de riego. Sí, pero fue algo que dejó nuestro expresidente de la República, Felipe Calderón, porque fue quien hizo que se subiera el precio del petróleo en cuanto a la gasolina, y es una doble moral que manejan los gasolinazos, porque dicen que lo bajen si ellos fueron los que lo subieron, y ellos son los que lo autorizaron, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces ese es el problema, la doble moral de muchos partidos políticos, y hasta dónde podemos tener la confiabilidad de que Juan de Dios va a cumplirle a la gente. Yo fui regidor aquí en el periodo 2001-2003 sí. En Mazatlán, Sinaloa. Así es. Y existen los testimonios públicos de que jamás estuve en contra de los ciudadanos, siempre a favor de ellos. Y quiero manifestarte que la población me conoce, sabe que vamos a cumplir, sabe. Y quiero señalarte otra cosa, aprovecho que estamos al aire. Adelante. Para invitar a los demás candidatos a un debate público para hacer las propuestas y sobre todo la instrumentación de las mismas. Eso lo tienen que hacer con el Instituto Electoral, que es quien se los tiene que autorizar. Sí, porque otra instancia sería la UAS, ¿no? Pero pues está más desacreditada, no se puede, ¿no? Okay. Precisamente hablando de la UAS, existe un candidato que fue rector de la universidad, se llama Toño Corrales. Ese señor está por el mismo distrito que su servidor, que yo voy por el Partido del Trabajo, y quiero señalarte, como han tratado ustedes con gran atención, el problema de los jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el favor que nos han hecho. Quiero señalarte que en un debate público a este señor lo voy a exhibir públicamente como un candidato de doble moral y de doble discurso. Bien hecho. Por un lado, sería interesante hacer un foro, poderlos enlazar a los dos. Si se atreve el otro, ¿no? Si se atreve. Ojalá, yo estoy dispuesto. Órale. Quiero demostrarle. Juan de Dios, ¿por qué no me consigues los teléfonos y me los mandas por correo del otro candidato? Perfecto, yo voy a conseguir. Y los enlazamos a los dos, claro. Cada quien con su tiempo, porque sería muy interesante pues oír realmente qué es lo que están ofreciendo a la gente ideas, y contestar realmente cuál es, sobre todo, qué es lo que quieren para la ciudadanía, ¿no? Perfecto. Yo le voy a demostrar que el candidato Toño Corrales lo han inflado más que nada, ¿no? Aquí lo importante es que se le demuestre a la gente realmente quién tiene el deseo de agarrar y ayudarlos y sacar adelante. Juan de Dios, no es una persona improvisada, es una persona muy preparada, es profesional de la Facultad de Ciencias del Mar de la UAS, tiene un posgrado de maestría en Ciencias Pesqueras en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional en La Paz, Baja California, 10 diplomados de las áreas de pesca,
o a cultura, estadística, computación, trabajos realizados por profesor de investigación asociado de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa desde el año 75 hasta el 2001, imperinato en las materias de estadística, bioestadística, dinámicas y poblaciones 1, 2 y 3, ciencias pesqueras, cargos asignados, fue consejero técnico de la Facultad de Ciencias, consejero universitario del FACIMAR por 5 periodos, 2 años, jefe del área de biología pesquera, coordinador académico, director del proyecto de investigación científica aprobado por la Secretaría de Educación Pública en los años 87 y 1990, titulado de Evaluación del Potencial Pesquero que constituye la fauna de acompañamiento del camarón en el Golfo de California. Oye, y a propósito de esto, Juan de Dios, hablaste de Mazatlán siendo regidor en el trienio 2001-2004. Los pescadores, hombre, son también otro sector muy golpeado, muy afectado, o por el mal tiempo, o por la veda, o por restricciones, sobre todo los que tienen que ver con la pesca artesanal. Perfecto. Les quiero comentar que nuestros pescadores del sur de Sinaloa y de Sinaloa viven 2 situaciones muy dolorosas. Viven en la miseria prácticamente, en época que no hay pesca, no tienen seguro social, pero lo que es peor, existen unas especies de peces dedicados a la pesca deportiva. El dorado, ¿no? El pez, el dorado, precisamente. El dorado, si encuentran a un pescador artesanal de aquí de Sinaloa con un dorado, le hacen un procedimiento administrativo, le decomisan las redes y si se descuida lo llevan hasta la cárcel. Pero los gringos que lo pescan son trofeos padrísimos, ¿no? Los gringos lo pescan y otras potencias extranjeras. Qué lamentable. Pero aún, qué lamentable. Muchos temas que dejaremos para el debate, si es que se atreve el extractor, no podemos hacer debates. Tendría que ser no un foro, contraste, exposición de ideas. Pues Juan de Dios Mendoza López, candidato al diputado federal por parte del Partido del Trabajo, gracias por habernos acompañado. Y bueno, aquí estaremos nosotros al pendiente de que realmente lo que promete, si usted llega a ganar y así lo decide la ciudadanía, pues vamos a hacer una lupa porque vamos a estar buscando que le cumpla la ciudadanía. Muchas gracias, muy amable por permitirme estar al aire con ustedes. Al contrario. Buenas noches, saludos a los jubilados de la zona sur de la UAS. Gracias. Aquí estamos, de hecho, hoy tenemos una reunión más tarde. Bueno, pues, están en buenas manos. Un abrazo. Saludos a todos. Ándale, gracias. Luego. Pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Mañana el tema de las cárceles. De las cárceles, muy bien. Interesante. Amigos, gracias por habernos acompañado en una emisión más de Quien Resulta Responsable. Nos vemos mañana. Mañana Día del Niño. Mañana Día del Niño. Así es. El último día del mes. Así es. Sí, bueno. Y es jueves. Es jueves. Sí, bueno, claro. pues nosotros sí trabajamos el viernes. También. El día del trabajo. Bueno, gracias. Mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.